Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz. Bueno, Isabela, buenos días, ¿cómo estás? Hacía 2 o 3 semanas que no hablábamos. Sí, hola, buenos días. Sí, tuve una situación de salud con mi mamá y que me ha enseñado muchas cosas que ya compartiré en otra participación sobre el tema del amor. Pero hoy quería hablar también algo que también me ha enseñado esta experiencia y es el tema de los límites. Ustedes saben que, bueno, todos necesitamos límites, ¿no? ¿Y qué son los límites? Los límites, pues, son fronteras, son vallas, digamos, ¿no? Que nos separan, que nos permiten tener relaciones saludables con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, su propósito es precisamente impedir que nosotros invadamos el espacio, el cuerpo del otro o que abusemos del otro y también impedir que los demás abusen de nosotros. Por otro lado, los límites nos ayudan a contener nuestros impulsos y nos ayudan a demorar la gratificación inmediata. Y fíjense que una de las elementos que están asociados a la felicidad es precisamente saber demorar la gratificación. Los orientales siempre dicen, ¿no? A la renuncia. Todas las corrientes espirituales nos enseñan a negarnos a nosotros mismos. Ahora en tiempo de Cuaresma, por ejemplo, los creyentes pues sometemos algo. Yo tengo un tema con el dulce y el único momento donde yo puedo dejar el dulce es en esta época porque le doy sacrificio. esta connotación espiritual. Es un ejercicio de dominio propio. Y la verdad que luego en los estudios de la felicidad, como aquel estudio famoso de Harvard, pues una de las cosas más importantes para ser feliz es poder ejercitar la voluntad, el ser capaz de inhibir mis impulsos. Y si bien esto se aprende en la infancia, pues lo podemos aprender de grandes. Pero además, como ustedes saben que yo comparto con ustedes todos mis desaciertos, no solo mis aciertos y mi teoría, pues en la crianza con mis hijos yo he tenido mucha dificultad con los límites. Y yo he ido viendo los resultados a veces positivos, porque no es que no es que nosotros o no ponemos límites o ponemos muchos límites. Algunos oscilamos entre poner muchos límites y no poner ninguno, en esa incoherencia entre sí y no. Pero lo primero que tenemos que cuestionarnos es cuál es mi propia relación con los límites, ¿no? De dónde yo como adulto construí mis límites. Y aquí yo quiero hacer un hincapié o poner el acento en algo muy importante. Las corrientes de antes de crianza nos dañaron muchísimo con respecto a los límites, porque fíjense, si sabemos que los niños nacen inmaduros, que el ser humano nace inmaduro, y sabemos que los niños no tienen límites, porque el cerebro es inmaduro. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte frontal del cerebro no está suficientemente madura hasta los 6, 7 años para dominar los impulsos, para inhibirlos. Es decir, que el niño pequeño vive en la gratificación inmediata. Yo quiero esto, yo lo tomo, yo quiero hacer esto, yo lo hago, no me lo das, yo hago una rabieta, yo exploto. Bueno, pues antes nosotros, y todavía queda mucha gente que lo hace, pues resolvíamos eso con una buena galleta, una buena nalgada, un susto, voy a llamar a la policía, y ya hoy las neurociencias nos demuestran que todo eso es nefasto y dañino. Pero lo peor es que si yo tengo que proteger, si los niños nacen sin límites, quiere decir que sus padres tienen que protegerlo. Los límites son sistema de protección. Eso es lo que hay que entender. De protección a mí, porque si yo soy diabética y yo tengo que ponerme el límite de no azúcar y yo tengo un límite interiorizado, pues yo no voy a ir a atiborrarme de azúcar, por decirte, ¿no? O si yo sé que hay una conducta que a mí me encanta esa persona y esa persona es una persona casada, pues si yo tengo límites claros, yo no me voy a meter ahí, porque si me meto ahí puedo salir hasta apuñalada, por decirlo, para que vean que los límites, por eso el título es Todos necesitamos límites, porque los límites no es solamente el límite externo que yo le pongo al otro, sino el límite interno que me define como persona, que me diferencia del otro, este es mi límite, y que me hace sentirme responsable de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo hago.
Y asimismo, si yo tengo ese límite intacto, yo tampoco compro culpa. Yo tampoco voy tratando de controlar al otro porque yo soy responsable de lo que el otro piensa, siente o hace. O sea, el límite interno me permite no sentirme responsable también de los demás. Y antes de hacer la pausa, Cintia, solo para agregar que los padres tenemos que proteger a nuestros hijos, ¿verdad? De los límites, a impedir que abusen de ellos, porque no tienen esos límites, no tienen esa protección, pero en especial tenemos que protegerlos de nosotros mismos, de los abusos que los padres o las madres podemos cometer. Ok, me pauso, Cintia. Comentarte rápidamente que yo pienso que también de alguna manera hay una aversión a la palabra límite, porque la palabra límite la asociamos con algo negativo, la asociamos con cohibirnos de, con dejar de ser o con dejar de hacer, con ser, exacto, con prohibición, con la palabra prohibido. La palabra límite nunca la vemos como un elemento de carácter, como un elemento de estructura de la forma del ser, sino que tiene una connotación negativa y de repente nosotros cuando escuchamos tienes que ponerle límites a tus hijos, la gente tiende a decir, pero ¿por qué yo le voy a estar prohibiendo cosas, quitando cosas? No entiende el papel positivo de esa palabra. Y si pudiéramos tenerle así unas palabras rápidamente, Isabela, para la palabra, digamos, la cara positiva de la palabra límite. Oye, me encanta de verdad lo que estás diciendo porque es así. Estamos como, o sea, hasta rechazamos cuando otro nos pone límite o por ejemplo, yo que vivo con mis planes de comida, para mí las dietas son terribles porque las asocio con carencia. Entonces sí, la asociación, y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿con qué yo asocio los límites? Pero para responderte quiero poner un ejemplo de mi propia vida. Yo me pasé toda la vida, porque, a ver, los límites o somos muy complacientes, o sea, ¿qué daña la construcción de los límites, no? O el exceso, los muros, ¿no? O la complacencia o permisividad. Y yo voy a poner algo simple, el dinero, el tema del dinero. Ya mi hijo se fue a España, pero yo me pasé la vida facilitándole dinero. Y pregúntenme ustedes, ¿cómo va a ser su manejo del dinero allá, cuando él allá se tiene que manejar con un presupuesto? Evidentemente ha tenido dificultades claro. Para asumir que él tiene un presupuesto. Si yo no Sara Despradel nos podría ayudar mucho aquí, ¿verdad? Pero si yo lo ayudo desde pequeño a construirse, a manejarse con un presupuesto, a usted se le acabó el dinero, ya no hay más. Créeme que él va a saber posponer la gratificación inmediata y él va a saber, ok, hoy no me como un hamburger porque hoy no tengo para el hamburger, yo lo voy a ahorrar para que mañana yo pueda hacer tal y tal cosa. Si eso no se dio, y aquí es donde yo quiero responderte, porque eso yo estoy poniendo el tema del dinero, pero así con todo, si eso no se dio, a mi hijo yo no le transmití entonces una correcta regulación de impulsos con respecto al dinero, un correcto uso del dinero, ¿no? Entonces aquí es donde yo digo, bueno, pues fíjate, el límite es importantísimo, porque tú tuvieras un muchacho y joven ya capaz de manejarse financieramente, pero eso tuve yo que habérselo inculcado en la infancia. Y así con cada cosa, ¿no? Con la comida es exactamente igual. Si yo te gratifico con todo, si te doy carta abierta, tú no quieres esto, yo ahora pues te hago esto. Entonces, los límites quizá para verlos, sobre todo si estamos criando, si nos referimos a los límites a los hijos, como tú dices, tenemos que ver el producto inmediato. Por ejemplo, para que tu hijo o tu hija no consuma sustancias, ¿no? Droga, no se pase con el alcohol, no se pase con las relaciones sexuales incluso, con la pornografía. Un sistema de límites bien puesto tiene que haber sido establecido. Y así que, claro, quizá de cara a nuestros hijos, hoy no vemos como yo, que venían chiquitos, y sí, yo tenía una alcancía, pero al final, si se te acababa el dinero, yo te daba dinero, ¿entiendes? Eso es grave y nefasto, y lo digo, como yo les digo que comparto mis desaciertos, porque yo hoy lo veo, ya, gracias a Dios, él aprendió, y precisamente el irse fuera lo ha ayudado, pero al principio, él no sabía, entonces yo me sentía tan culpable, porque decía, es que no le enseñé que había un límite, un hasta aquí, no vas a tener más, ¿no? Claro. Entonces, así vuelvo y digo, con muchas otras cosas, con los hábitos de estudio, con los tipos de ocio que hacen. Entonces,
para yo entender que los límites sí son funcionales, los límites nos permiten funcionar en la vida, ¿no? Y nos permiten también desarrollarnos lo más posible, porque los límites es una frustración. Pero gracias a esa frustración, yo me vuelvo creativa. Por ejemplo, si volvamos al tema del dinero, si a mí se me acaba el dinero, quizá lo propio sería, bueno, pues yo voy a trabajar. Y eso me hace motivarme a crear algo, tal vez un pequeño negocio, no sé. Aprender a ver los límites de forma positiva es entender que los límites quizá los resultados no los vamos a ver hoy. Pero es como el tema de la comida. Quizás si yo me pongo hoy límite del azúcar, pues hoy no voy a ver que bajé, pero si todos los días yo pongo mi límite con el azúcar, entonces en un mes yo voy a poder ver resultados. O sea, los límites siempre nos ayudan a trabajar y a ejercitar nuestra voluntad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo construyo yo como adulto, ¿no? ¿Cuál es mi relación con los límites? O sea, ¿cómo yo asocio el no? ¿No? Tú sabes, yo quería también analizar esto, pero no me dio tiempo como hacer la serie de Inventing Anna, no sé si la han visto, sí. pero yo la estoy sugiriendo a todos. Por ejemplo, esa muchacha, porque a mí me fascina cómo han podido, la estafadora, cómo la han podido describir, porque es una perfecta sociópata, narcisista, baja autoestima, o sea, eso, y es una persona sin límite ninguno. Ni para ella, ni para el otro. Esa serie la tienen que ver todos, porque realmente a mí me fascina esta descripción de esta personalidad en la que están los límites completamente dañados. Yo no respeto absolutamente al otro y también yo me siento por encima del otro. Es decir, todas estas características, ¿no? Yo creo que nos puede reflejar bien hasta dónde llega una persona sin límites. En esta misma línea, Isabela Paz, que estamos hablando sobre todos necesitamos límites. Estoy seguro que más de un padre, madre Camino al Sol oyente, se ve reflejada en tus palabras. Porque estamos en una generación de le doy a mi hijo lo que yo no tuve para que no sufra lo que yo sufrí. Sí. Y eso tiene nefastas consecuencias y lo estamos viendo y lo estamos viviendo ahora. Entonces, en aras de no repetir ese patrón, Isabela, un padre que tiene ahora hijos adolescentes, preadolescentes, que han estado sin límites, que ha estado en esa ¿qué quieres comer? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres vestir? Es decir, preguntándole al niño cada cosita, dándole siempre la opción de elegir, con carta abierta para todo. Y de repente te escuchan y dicen, sí, creo que es momento de poner límites. ¿Cómo podemos pasar de esa apertura y libertad total a comenzar a establecer límites en aras de proteger y cuidar a nuestros hijos? No, claro, totalmente cierto, pero yo pienso que tiene que pasar por la conciencia interna de qué me pasa a mí para poner límites. O sea, ahí eso tiene que pasar sí o sí, porque para mí representa un no. Cómo yo vivo el no al otro, en especial a mi hijo. O sea, quiero la aprobación de mi hijo, estoy pensando que si yo le digo que no, ya no me va a querer, o me da pena porque proyecto en él que yo, como tú dijiste bien, no recibí nada, entonces pobrecito, le voy a comprar un Porsche a los 18 años, por ejemplo, como los vemos nosotros, como los chicos de 18 tienen unos carrazos que ni se lo han sudado, ni se lo han ganado, y es muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí, si hay un padre, una madre que está planteándose la cuestión, es bueno. Es bueno, porque donde es fatal es cuando ni siquiera me lo planteo. Entonces, claro, vamos a hacer para, piensa y medita de, ok, ¿cómo yo empiezo, no? Primero, también revisar, ¿yo me pongo límites a mí mismo? Yo soy de las personas que no me niego nada, que le doy gusto al cuerpo para todo, quiero esto, me lo doy, quiero aquello, me lo doy, porque si yo soy de esas personas también que no soy capaz de posponer la gratificación inmediata, señores, no hay forma de que yo le enseñe a mi hijo a posponer la gratificación. Y atar un poquito la palabra límite a un propósito. Porque de repente, si tú eres una persona centrada y controlada, pues en ese aspecto tú no te pones un límite porque tú no le ves la necesidad. El límite usualmente se pone en el área que uno siente que está desbalanceada. Entonces ahí cuando entra la palabra límite, cuando entra la medida,
tal vez atarla a un propósito, Isabela, le da a entender al chico de qué se trata, por qué se va a hacer esto, y tú misma pones un fin mayor para que cuando llegue ese momento en el que puedas flaquear, ese fin mayor te diga, mira, sí, estamos haciendo esto por algo más grande, para aprender algo más, para un propósito, entonces vamos a seguirlo. Excelente, ya tú le respondiste a Rey, me encanta, de verdad, es así, o sea, fíjate, enfocarnos en qué va a ser más importante, explicar la decisión, lo que estás diciendo, o sea, quizás si ahora yo voy a cambiar, ya yo hice la conciencia, quiero hacerlo, voy a practicarlo en mí, me voy a negar cosas, si yo reacciono impulsivamente a mi hijo con, pues empiezo a practicar la serenidad para no reaccionar así, repetir las consignas tantas veces sea necesario, recuerda, ser coherente, te lo digo y hay que hacerlo, ser constante, ¿no? Esas son las cosas, ¿no? Y ser claro también, como dice Cintia, esto es por esto, esto y esto. Y también algo muy importante, quedarnos con la idea que los límites se aplican a todos. Yo también como adulto tengo que llevar unos límites y adaptar los límites también a la edad. Eso es muy importante. Para eso es importante conocer un poco de desarrollo y saber pues que a un niño de 2 años quizás no le puedo poner los límites de a un niño de 6, pero sobre todo ayudarlos a entender su propia responsabilidad. Y eso es lo que plantea Rey. Estamos, y eso se puede quedar para otra intervención, estamos en un momento donde no nos estamos haciendo responsables ni de nuestra propia conducta como adultos y mucho menos enseñándole a los niños a hacerse responsables de su conducta. Y eso empieza en la infancia, pero puede hacerse en la adolescencia, puede hacerse en la vida adulta, no hay problema, pero tenemos que ayudar a los hijos a hacerse responsables de lo que piensan, dicen, hablan o hacen. Así es, excelente ese tema que hemos compartido hoy contigo, Isabela Paz. Vamos a recordar que el tema que hemos tratado hoy es que todos necesitamos límites. Si una persona te está escuchando y dice, yo necesito urgentemente poner límites en casa o ponerme límites yo, ¿cómo conectamos contigo, Isabela? Ay, gracias. Bueno, primero sabiendo que yo también soy una persona en construcción de límites que no se acaban y ayudando a los demás a eso. Y bueno, estamos en felicesjugando.com, Isabela Paz G, en Camino al Sol y bueno, nada, eso. Y acuérdense que tengo el podcast, depende de mi .podcast, como Winton Díaz. Buenísimo. Isabela, que tengas una excelente semana. Excelente tema, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.